Hace 10 días hice un viaje a mi país, Irlanda. Llegué el sábado y volví no el día siguiente, sino el domingo después, o sea, hace una semana, el domingo pasado. Y al llegar el sábado me recogieron los hermanos en el aeropuerto e hicimos un viaje de 4 horas ya a una isla en medio de un lago grande en el condado de Donegal, que está a unos 4 horas de Dublín, 3,5, más bien 4 creo. Y nos despistamos, el GPS nos llevó, acabamos en medio de un campo, el GPS nos metió en un campo, cruzamos dos puertas de esas de campo para las vacas que teníamos que abrir, el GPS nos llevaba por ahí y estuvimos ahí en el barro intentando salir. Total que al final llegamos, es el lago de Derg, lo llaman la isla del purgatorio de San Patricio, porque es un lugar sagrado donde han pasado miles y miles, a lo mejor incluso cientos de miles de personas a lo largo de los últimos 15, 16 siglos. Y lo primero que tienes que hacer ahí es quitarte los zapatos. Tradicionalmente hacían 3 días. Llegaban, nada más viene un barco para recogerte, te llevan ahí y te dan una sopa que es más agua que otra cosa, agua con trocitos de patata. Te quitas las sandalias y tienes que estar rezando y en movimiento, haciendo círculos ahí que están en el camino y rezando continuamente y no te dejan dormir. Pasas toda la noche así, con una cena de una sopita miserable y todo el día siguiente no comes nada. No sé si te daban un pan con agua, creo. Y había ahí un fraile que, con un bastón para que no pararas y para que no durmieras. Y creo que esa noche sí te dejaban dormir un poquito y el día siguiente lo mismo y podías salir de la isla después por la tarde. Una cosa así, una penitencia muy fuerte. Conozco a madres, una madre, por ejemplo, que tenía 13 hijos e hizo esa penitencia 37 años seguidos por la salvación de sus hijos. Yo nunca había estado y es como, me alegro de haber podido ir, porque es conocer el alma de mi país de alguna manera. Es un lugar especial. Total, que llegamos ahí, había un retiro, no de ese tipo que acabo de describir, sino de un grupo que se llama Juventud 2000, y había más de 100 jóvenes ahí. Y entre ellos había uno que coincidí con él el primer día, unos 23 años, se llamaba Connor, y tenía un aspecto desconcertante. Tenía barba y tenía una mirada intensa y feroz y fría. Y mirándole, no sé, te daba miedo. Luego me enteré de que solo tiene un ojo y que es un ojo de cristal. Es un ojo muerto que te está viendo. Nunca me enteré de cómo perdió el ojo. Pero vamos, desde el primer momento era un personaje que llamaba la atención y desconcertaba un poco. Y al final del segundo día, por la mañana era por la noche.
le dieron el micrófono para que diera su testimonio, su camino de fe, y nos contó cómo había crecido en una familia católica que rezaban el rosario en familia todas las noches. Ahora no recuerdo cuántos hijos eran, creo que 6 o 7. Y que un 22 de noviembre, tampoco me acuerdo del año, pues habrá sido hace 10 años, porque tenía él 13 años y ahora tiene 23. Pues hace 10 años, un 22 de noviembre, su padre, que era un hombre creyente y practicante, pero a la misma vez alcohólico. Un alcohólico, lo llaman a mí en mi país, funcionante. Un alcohólico que funciona. Un alcohólico que mantiene un trabajo y mantiene una familia, pero no deja de ser alcohólico. Pues le llamó su padre en casa el día 22 de noviembre de 2012 para hablar con él, teniendo él 13 años. Le resultaba raro porque su padre no solía llamarle, él era el mayor, el más mayor de los hijos. Y el día siguiente, el 23 de noviembre, su padre se suicidó, se mató, se quitó la vida. Todo esto nos lo contó con una sencillez, estaba nervioso, nos dijo, es la primera vez que llevo un micrófono en la mano para hablar, con una sencillez, una honestidad salvaje. Y un año después, atormentado, acudió un sacerdote para preguntarle, mi padre se suicidó, ¿puede estar en el cielo? ¿Qué habrá sido de él? Y aquí es donde yo, la verdad, me echo a temblar y me escandaliza. Porque el sacerdote le contestó, hombre, si se suicidó, lo más probable es que esté en el infierno. Y eso provocó en el chico, vamos, eso no es una bofetada en la cara, eso es ay Dios mío, ¿cómo describirlo? Le destrozó. Y se alejó de todo lo que es oración, sacramentos. Como era el heredero y tenían una granja con vacas, él ya era el hombre de casa y se encargaba de sacar la leche de las vacas, y tenían también una tienda en el pueblo de carnicería. Y él aprendió, sabía procesar la carne y lo demás, y ayudaba en eso, y llegó a encargarse de la carnicería, y mientras tanto con las vacas. Eso es un buen negocio. De modo que con 15, 16, 17 años ya tenía mucho dinero. Y se dedicó, pues nada, a emborracharse, y no entró en detalles porque era discreto, pero nos contó suficiente para dejarnos saber que llevaba una vida pues muy extrema, de vicios y de caos y de juerga, de malos amigos, y ya sabéis lo que hay. Se hizo mucho daño e hizo mucho daño a muchas personas. Tenía unos 20 años ya, o 21, y volvía a su casa en el coche, borracho, en la noche, en la lluvia, en esas carreteras con muchas curvas y estrechas que hay ahí en mi país, y acercándose a su pueblo,
estrelló el coche, salió del camino y se estrelló contra un árbol y rompió la mano o tuvo un dolor intenso en la mano. Estaba todavía medio borracho, incluso después del choque del coche, y salió y fue andando a donde la iglesia y donde el cementerio que está al lado de la iglesia, de su pueblo. Y se puso ahí delante de la tumba de su padre y le llamó de todo. Invocó todas las maldiciones de Dios sobre él. ¿Por qué nos has dejado, sinvergüenza, cobarde, hijo de tal, que nos has hecho esto? Y blasfemó contra Dios y contra el alma de su padre y contra todo lo pensable. Y una vez desahogado y descargado todo ese veneno que tenía dentro, pues se quedó como agotado, ya vacío, no relajado, sino vacío y derrotado. Y en ese momento vio de reojo, supongo que habrá sido del ojo vivo, una figura que salía desde detrás de la iglesia y que venía hacia él en la noche. No sé si había estrellas o luna, yo qué sé, pero vio una figura, levantó la mirada, ¿qué es esto? Un hombre que camina hacia él. Y viene caminando hacia él, le percibe, aunque es de noche, y no para. Y como que entra en él, le envuelve, y de repente, instantáneamente, experimentó una paz, se le fue el dolor en el brazo, en la mano, y experimentó una sanación completa de cuerpo y de alma. O sea, una experiencia mística extraordinaria tuvo, y que cambió su vida en un antes y un después. Otra cosa era sobrio. Instantáneamente sobrio, sano y sereno. Y nada, pues el día siguiente, no sé cómo llegó a casa ni lo demás, no contó. Hablé un poco con él después, pero poco. Me hubiera gustado hablarle más. Pero pues eso, ahora ya es un chico 100% de Dios y de la iglesia. Y decía él en su testimonio, no he hecho la culpa en el cura, mis pecados son míos, eran míos. Yo qué sé, ese hombre, rezo por él, dijo, rezo por él. A lo mejor yo le pillé en un mal momento, quién sabe, pero no era culpa de él. Yo rezo por él, allá él con Dios, pero yo sé que lo mío es mío. Yo hice esto y esto y esto y esto. Y habló, de luego, el sacramento de la confesión que remató la sanación. Digo que remató la sanación, pero sigue siendo un chico enfermo, como tú y yo y todos, pecadores, y tendrán sus luchas. Pero va caminando, con fe, y no haciéndose la víctima, ay, que mi padre se suicidó, que yo tenía 13 años. No bebe, no se emborracha. Es un hombre ya, pues, como Dios manda y como la naturaleza manda. El Evangelio de hoy contiene por lo menos dos partes. Venían a oírlo ya que los curara de sus enfermedades
los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Inmundo significa sucio, impuro, corrupto, podrido. El espíritu podrido de la ira, del victimismo, de la envidia, de la lujuria, mil cosas, de la tristeza, de la desesperación. Los atormentados por espíritus inmundos, como este chico, quedaban curados. Y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Sigue saliendo de él una fuerza que nos cura a todos, que nos va curando, que nos va serenando, nos va sanando, nos va santificando, nos va purificando, nos va fortaleciendo. Y luego, antes, Jesús había subido la montaña, querrá ahora que tú subas la montaña con Él, que es símbolo de la lucha por la oración y para entrar en el misterio de Dios. No en la llanura del mundo, sino subiendo, sudando, luchando. Y elige a los 12, baja y elige a los 12. Pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a los 12. Y luego con ellos bajó de la montaña, de modo que ellos estaban en la montaña también, porque pone, después de bajar con ellos, se paró en la llanura, cosa que también querrá hacer contigo, que tú también seas en el mundo, pues, instrumento de sanación. Primero, el contacto con Él, después el envío. Pues nada más, como este chico, tú tendrás ahora mucho ruido en el corazón y en la cabeza. Desahógate si quieres como Él, pero sin blasfemias y sin maldecir a tus padres. Pero desahógate de todo ese ruido que tienes. No te des mucho tiempo a eso. No dediques unos 5 o 6 minutos máximo. Desahógate. Y luego quédate desarmada ante Él, vacía y desarmada y necesitada y abierta ante Él. Y luego cállate y espera y escucha. Que así sea.